Con nosotros José María Figaredo, secretario general de Vox. Bienvenidos. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días y feliz entrada de año. De nada, igualmente. Feliz entrada de año, depende de cómo se mire la financiación autonómica, ¿no? Depende para quién. Bájanosla al terreno para quien nos está viendo, que entienda cuáles son las claves fundamentales y cómo le va a afectar en el día a día. Y cómo le va a afectar a su comunidad, claro. Bueno, la realidad es que la financiación autonómica lo que van a hacer ahora es gastarse, es decir, mandarle a las comunidades autónomas un cheque de 20.000 millones de euros más. O sea, España se va a empezar a gastar 20.000 millones de euros más. O sea, ¿Pero de dónde sale ese dinero? Del bolsillo de los españoles. Pero es que es un desastre, es un puñetero desastre. O sea, pensad que España en intereses de la deuda este año ya pagó 40.000 millones de euros. Récord. Nunca jamás habíamos pagado tanta pasta en intereses de la deuda. Y a ese gasto disparado, pensiones, nivel récord de gasto en pensiones. Nunca habíamos pagado a esas facturas que son impagables para España, le van a añadir 20.000 millones de euros más en cheques para las comunidades autónomas. Cheques que además es importante que todo el mundo entienda una cosa. Los catalanes que nos escuchen, que vean claro que recibir este cheque lo que va a hacer el gobierno de la Generalidad es gastárselo en ellos, en los políticos, en toda la morralla política que hay alrededor de los gobiernos autonómicos. Pensad que, aunque Cataluña es una de las comunidades que recibe más euros per cápita, el sistema de salud catalán, gestionado por la comunidad autónoma, está absolutamente atascado. Cualquier persona que haya ido a las urgencias en Barcelona en los últimos meses lo ve evidente. El sistema de autopistas catalanes, la parte de las carreteras que administra la Generalidad, está también en un estado lamentable. No hace falta más que circular, ya lo ven todos, peajes cada día más, las carreteras en peor estado, la parte ferroviaria que gestiona la comunidad autónoma cada día está peor. Entonces, y eso a pesar de recibir per cápita muchísimo dinero. ¿Dónde se va ese dinero? No se va al ciudadano. Y si ahora empiezan a recibir de esos 20.000 y pico millones de euros más, a Cataluña en teoría le van 4.000 y pico, eso no se va a ir al ciudadano. Que nadie se crea que esto es por el bienestar de los ciudadanos, esto es un soborno político para que los partidos separatistas sigan apoyando al gobierno socialista en el Congreso. Punto. No hay más. El principal efecto es el agujero del Estado y sobre todo S&P estaba diciendo que el efecto negativo sobre el rating soberano va a ser inmediato. Porque lo que está planteando es que se aumenta el déficit y sobre todo que el Estado pierde ese margen de actuación ante futuras crisis, porque ahora mismo todo va bien, razonablemente bien, pero cuando vengan más dadas, dice S&P, oiga, es que usted está perdiendo ese margen de actuación, ese margen de maniobra. ¿Lo veis igual en Vox? Bueno, esa pérdida de margen de maniobra es evidente, pero eso no se produce hoy. O sea, llevamos 25 años en España en los que hemos pasado de una deuda de casi el 60% del PIB al 110%. O sea, el crecimiento de la deuda exterior de España y crece por el déficit que tiene el Estado. O sea, cada año gastamos un poco más de lo que ingresamos, por lo tanto, cada vez nos vamos endeudando más. Hemos perdido todo margen de actuación. Pensad todos que ahora España se está financiando a unos tipos de interés llamativamente bajos. Y a pesar de ello pagamos más intereses que nunca. Ayer hubo colocación de letras. En el momento en el que empiecen a subir los tipos de interés, que ese día llegará, el pago de España de forma muy fácil se puede duplicar, pasar de los 40.000 millones a los 80.000 millones y las cuentas quedan totalmente descuadradas. Si a eso lo sumamos a una situación de crisis global que en algún momento llegará, ya lo sabéis y quienes nos escuchan lo saben, es cíclico. En algún momento se producirá, por leve que sea, una recesión mundial. España, el principal pilar de crecimiento del sistema económico español a día de hoy es el turismo, que son exportaciones netas, o sea, turistas extranjeros que vienen a España. A día de hoy eso representa en torno al 12% del PIB. En el momento en el que se produzca un contexto mundial de cierta recesión, cierto estancamiento, cierta paralización, esa pata de ingresos de España se va a caer. Y en el momento en el que eso se produzca, sumado a una deuda desbocada,
a un déficit creciente, a un sistema que se basa, por otra parte, en el gasto público, la catástrofe va a ser total. Y ese día va a llegar. La única duda es cuándo. Y quienes están apuntalando los mimbres o poniendo los cimientos para que se produzca esa crisis tremenda es el gobierno. El Partido Socialista está desactivando todos los resortes del bienestar de España, todos. Y este sistema de financiación que se inventan es un paso más. Oye, que hasta algunos varones socialistas, que en realidad son unos mentirosos porque luego siempre votan a favor, algunos varones socialistas lo han criticado. El presidente de Asturias y el presidente de Castilla-La Mancha critican este sistema de financiación, que luego no van a hacer nada. Entonces, esto es un desastre. Todo este modelo que además venimos arrastrando rompe además los principios de igualdad, de cohesión territorial, porque alguien que podría no gustar, pero, sí, pero dice, oiga, es que para que creas que a Extremadura igual le tienen que dar de Cataluña y de Madrid, pero se rompe ese principio de igualdad y de cohesión, que también es importante a nivel de mercado interior y de crecimiento del país. Pero, Bizner, nosotros lo que hay que entender es que todo este sistema está viciado. O sea, hay que olvidarse del sistema. No digo de ahora, que ya viene. Claro, viene de muy lejos. Esto piensen que son 40 años de sistema autonómico que ha sido un desastre para España. Entonces, lo que hay que hacer es darle una vuelta de 180 grados. Decía el otro día, no, ¿cuál es el modelo de financiación autonómica? Que no queremos financiación autonómica. Sanidad, justicia, educación. Tiene que volver ipso facto a la Administración General del Estado, ipso facto. Se acabó eso de darle cheques a las comunidades autónomas que se quedan con una parte para que luego paguen la educación y la justicia. No, no, no. Todo esto se tiene que gestionar desde España, los intereses de España. Tiene que haber un sistema educativo, tiene que haber un sistema sanitario, tiene que haber un sistema de justicia, tiene que haber una política de seguridad, una, no 17. Otro ejemplo, España tiene a día de hoy 18 leyes de carreteras diferentes. 18. Una por cada comunidad y la nacional. 18 leyes. Es que es absurdo. Hay que acabar con todo esto. Y entonces lo que hay que hacer es que se vele no por el bienestar de las comunidades autónomas como entes políticos independientes, que al final no son... ¿Quién es? Es el partido de turno que gobierna la comunidad, que lo que quiere es sacar tajada del presupuesto. Punto. Lo que hay que pensar es en los españoles. Y tiene que haber un sistema sanitario que atienda a todos los españoles, independientemente de en qué comunidad estén. Tiene que haber un sistema educativo que eduque a todos los españoles, independientemente de la comunidad en la que estén. Y que las condiciones sean iguales para todos. Vivienda. Vimos en Campamento, 32 años después, ¿no? Ir a Sánchez con Bolaños a contar otra vez un plan, o vamos a ver qué plan, vamos a ver qué plan. Oiga, ¿no hay un camino más fácil para rebajar el precio de la vivienda? Hay un camino súper sencillo y el portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, lo explica muy bien. Muy sencillo. Tenemos un problema de oferta y demanda. Hay poca oferta de vivienda en alquiler y para venta, obra nueva y segunda mano. Está la oferta atascada. Primero, una ley de vivienda, suelo, ¿no? pero antes de eso, porque si tú liberas suelo y empiezas a construir hoy, hasta dentro de 2 o 3 años, imaginemos que hoy automáticamente dijésemos, en todo el suelo se puede construir. Hasta dentro de 2 años no tienes viviendas en el mercado. 2 años, es una barbaridad. Es un efecto de caída de precios solo por expectativa, ¿eh? Sobre todo en compra. ¿eh? Sí, pero hace falta... que pararía la compra y diría, me espero. Pero hace falta vivienda ya. Porque lo cierto es que cada día se crean en España muchos más hogares que las viviendas que se construyen. Se crean hogares, piensen todos cuando una pareja se separa, cuando un chaval se quiere independizar, cuando llegan inmigrantes de fuera. Todo eso es demanda de vivienda. Crece muchísimo más la demanda que la oferta. Entonces, lo primero, alquiler. Hay que lograr que vuelvan al parque de alquiler todas las viviendas que se han ido retirando por la ley de vivienda socialista. Estos tipos que llevan en el gobierno desde el año 19, Podemos incluido, Podemos, ahora se llama Sumar, pero las personas son las mismas, llevan en el gobierno desde el año 19 y estos tipos han dinamitado el mercado de alquiler en España. Hay que lograr que todas las viviendas de alquiler que se han ido vuelvan. En Madrid... ¿Cómo? En Madrid... Dándole seguridad al... Seguridad, pero en Madrid...
se han retirado del mercado de alquiler el 50% de las viviendas que había en el año 19, aprox. Piénsenlo, 1 de cada 2 viviendas que estaban en alquiler en aquel momento, hoy ya no lo están. Y eso son por las leyes de vivienda que han hecho estos tipos, que son absolutamente infames. Entonces, seguridad. Lo primero, seguridad. Oiga, si le ocupan a usted la casa, esa casa vuelve al mercado o vuelve a usted a su poder, a su posesión, en 24 horas. Patada en el culo al ocupa. Pero eso se puede hacer. Bueno, lo hacen en Italia y lo hacen en cualquier país civilizado. Se puede hacer. Entonces, que vuelva el alquiler a todas las viviendas en alquiler al mercado, por un lado. Por otro lado, la compra de vivienda. Ningún español pagará impuestos en la compra de su primera vivienda. Es que el 30% del precio final de una vivienda son impuestos. El 30%. Es que quien más margen de beneficio obtiene con la venta de viviendas es la administración pública. Entonces, ningún español pagará impuestos por la compra de su primera vivienda. Fiscalidad diferenciada. Oiga, extranjeros, fortunas, fondos que vienen y compran casas a tocateja, el 6 de cada 10 compras de vivienda del año pasado, o sea, son datos del 24, 6 de cada 10 compras de vivienda se hicieron a tocateja. Quien nos vea, ¿cuántos de sus amigos se compran su casa a tocateja? Es que eso es gente que ha llegado antes de ayer, compitiendo, ponen a competir a los españoles contra fortunas globales, y eso es lo que no puede ser. Pues una fiscalidad diferenciada, unos impuestos que sirvan en la compra de vivienda por extranjeros, que sirvan para sufragar vivienda pública por un lado y reducción de impuestos en la compra de vivienda para los españoles. Y eso, combinado con la liberación de suelo, la eliminación de trabas burocráticas, a día de hoy el suelo tiene, en resumidísimas cuentas, 3 calificaciones, que es... Pero sabéis que se puede llegar a tardar hasta 10 años entre que eso empieza a gestionarse hasta que te dan la casa. Es que la gente no es consciente, que no es la gente que ponen el cartel y se lo dan. Eso es, pero es que hay que entenderlo. El suelo, cuando ustedes ven una parcela en cualquier lugar, cerca de Madrid o cerca de cualquier ciudad en España, ves una parcela y el suelo tiene 3 tipos de calificación, en resumidas cuentas: rural, finalista y urbanizable. El paso desde suelo finalista hasta suelo urbanizable está de media en 12 años, 16 años, según las regiones. Pero que solo trabas burocráticas. Solo trabas burocráticas. No hay ninguna razón para llegar hasta ahí. No la hay. Y entonces, a día de hoy, piénsenlo, cualquier pequeño empresario que nos escuche que pretenda emprender un negocio de algún tipo, nunca jamás decidiría construir vivienda. ¿Por qué? Porque los lapsos temporales hasta que empieces a obtener ingresos son brutales. No hay balance que aguante esos tiempos. Esto hay que cambiarlo. Y hay que darle un giro de 180 grados. Sí, el problema es, antes estaban los compañeros poniendo una noticia que veíamos del Mundo, que parece más del Mundo Today más que del Mundo. No sé si nos la pueden poner aquí. Dice el Mundo hoy, 2 plazas de aparcamiento para bicicletas por piso. Un mínimo de energía fotovoltaica. El gobierno ultima una reforma verde, que además no tiene que pasar por el Congreso, que puede encarecer hasta 18.000 euros cada vivienda. ¿Cuál es la clave? Promotores, constructores y aparejadores que se están quejando ya de sobrecostes de esa reforma del Código Técnico de Edificación que ha diseñado el Ministerio de la Vivienda, que a veces piensas, pero si es mejor no tenerlo, si de lo único que sabemos del Ministerio de la Vivienda es de esto, igual es mejor cerrarlo y ya está, que no están aportando mucho, pero... Es que esto podría ser del Mundo Today, esto podría ser una broma, ¿eh? Si pones arriba Today, te lo crees. Los tipos que han escrito esto llevan en el gobierno aprobando normas similares desde 2019. Esa es la situación. Esto es una broma. Es que nos están diciendo que los fondos buitre, es que el precio de la vivienda. Y dice, pero si sois vosotros el problema. Pero si le quieren meter 18.000, y te lo están diciendo promotores, constructores y aparejadores, que dicen, oiga, no cambie esto, que encima le va a meter hasta 18.000 euros más por vivienda. El otro tema es, estamos en plena cuesta de enero. Mucha gente que nos está viendo directamente es que ve que no llega ni al final del mes. Es decir, la situación macro es una. La micro, no sé si lo estáis percibiendo ya en la calle, pero eso... es de una sensación de decir, oiga, esto
¿Qué están haciendo? Mira, en Vox hemos sacado hace casi un año el programa económico y de vivienda. Es conjunto y tenemos una serie de medidas muy sencillas que le darían la vuelta a la situación económica de España. Muy sencillas. Y el punto de partida de este análisis es ese. El gobierno nos vende unos datos macro. El gobierno dice, España va como un tiro. Hablas con analistas financieros de grandes corporaciones y te dicen que España va como un tiro. Ves el IBEX, y España va como un tiro. ¿Por qué? Porque para ellos les va como un tiro. Claro, pero para el españolito de a pie, estamos en la España, piénsenlo todos, en la España de prácticamente 50 millones de habitantes. Nunca habíamos tenido tanta población. En los últimos 2 años han entrado 3 millones de inmigrantes en España. 3 millones de personas más. Esas personas consumen, esas personas compran, esas personas tienen un contrato de móvil con Telefónica, esas personas tienen un contrato de la luz. Todo eso son ventas que las grandes corporaciones hacen. Pero si bajamos a los datos de la realidad, los datos. En España se ha reducido el consumo de carne de ternera. Se ha reducido el consumo de frutas y hortalizas frescas. Se ha reducido el consumo de pescado fresco. Se consume menos cantidad, a pesar de que somos 50 millones de habitantes. Es que el consumo per cápita de productos de primera necesidad, que eran la dieta mediterránea, el aceite de oliva, esos productos están cayendo a plomo. Sube el consumo de arroz, sube el consumo de pasta, sube el consumo de aceite de girasol. ¿Por qué? Sustitutivo. Porque los españoles del aceite de oliva, ¿quién se atreve a comprar aceite de oliva? No llegan a fin de mes. Y no llegan a fin de mes porque llevamos 40 años de políticas de mierda, hundidos. El salario real de los españoles en los últimos 10 años ha caído un 0,2% real después de impuestos. ¿Vale? O sea, usted imagínese, descuenta de su salario la inflación, descuenta impuestos, descuenta cotizaciones a la Seguridad Social. Ha caído un 0,2% el salario medio real. Esa es la situación. Mientras tanto, las cotizaciones a la Seguridad Social, récord. Nunca se recaudó tanto. Por cierto, que han aplicado ahora un nuevo incremento de la cotización a la Seguridad Social, lo han llamado mecanismo de equidad intergeneracional, sí, pero no es más que una subida de impuestos. Gracioso. Han subido los impuestos, claro. Si tú mantienes los tipos de IRPF, la inflación se dispara, la recaudación se dispara. Si tú mantienes los tipos del IVA y los precios suben, claro. Pero fíjese que saca ahora el gobierno, la ministra de Hacienda, propone una medida para que el salario mínimo interprofesional no pague IRPF. Ahora, es decir, que todos estos años lleva pagando IRPF los salarios más bajos de España. Pagan una tasa impositiva absolutamente insostenible. Otro dato que es terrorífico. En España el salario más frecuente a día de hoy ya es prácticamente el salario mínimo interprofesional. El más frecuente. Bueno, ha hecho presión a la baja. Ha hecho presión a la baja la subida del mínimo. Era evidente que iba a suceder. Pero es un desastre. Y esto es la realidad hoy, pero que es la consecuencia de 40 años de políticas destructivas del empleo y de la riqueza de España. Y de nuevo, a eso hay que darle una vuelta. Hay que dejar de cobrar impuestos, España tiene que dejar de gastar, España tiene que dejar de tirar el dinero en gilipolleces. Es que España, miren, ayer fue martes, y entonces todos los martes en el Consejo de Ministros se aprueban siempre infinitas subvenciones, se aprueban distintas historias y siempre intentan que pase de tapadillo. Y entonces nosotros nos ponemos a indagar. Bueno, ayer aprobaron a Novact, es una asociación, para una campaña llamada Unsilence. Van a organizar un foro y 3 conciertos y les dan 150.000 euros. Y si rebuscas la campaña Unsilence, ¿qué es? Es una acción artística y política para visibilizar el genocidio que Israel perpetra contra el pueblo palestino y denunciar el silencio y la complicidad, etcétera, etcétera. Pues en esto se gasta el dinero de los españoles. Pero es que España financia la Asociación de Jueces de Mozambique. Quien nos escuche lo flipará, o sea, dirán, es imposible. Sobre todo con el estado de la justicia. La Asociación de Jueces de Mozambique, España le da dinero. La Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca, que es una región en Colombia,
recibe dinero de España, del bolsillo de los españoles. Es que esto se tiene que acabar. Se tiene que acabar. Hay que acabar con toda esta mierda ya. Y volver al sentido común. Un gasto racional en lo fundamental, sanidad, justicia, educación, que los españoles tengan unos servicios públicos de calidad, que no se gaste el dinero de los españoles en tonterías, que el dinero de los españoles que tengan que pagar unos impuestos justos, pero no la situación actual, se quede en el bolsillo de los españoles y que vuelva la riqueza a España. Eso es lo que tenemos que conseguir. No, yo entiendo que vas a intentar obviar la aproximación, pero no se puede obviar las encuestas, sobre todo las que hemos visto en esta semana. Lo normal es que el ciudadano empiece a pensar que Vox va a estar en un futuro gobierno nacional, es decir, que va a estar en un futuro gobierno. ¿Y cuál es la mano de Vox económicamente con todo lo que nos estás contando? Por ejemplo, en los primeros 100 días, ¿qué es lo primero para darle la vuelta como un calcetín al país que económicamente crees que debe hacer un futuro gobierno donde Vox esté porque tenga pues, más del 20% de la representación, por lo que hemos visto en las últimas, veremos si no más del 25%, y que diga, oiga, todo esto para darle la vuelta como un calcetín? ¿Qué es todo esto? Mira, tenemos preparada un listado de todos los gastos que son absolutamente innecesarios y que no redundan en el bienestar de los españoles. Estamos hablando de que tenemos localizados 180.000 millones de euros que podríamos reducir muy fácil, empezar a meter la tijera y dejarlo solo en unos 20, 30.000. Podríamos quitarnos de encima entre 140 a 160.000 millones de euros de gasto. Le estoy hablando de hacer ese análisis y acabar con ello en los primeros 20 días de gobierno. En un año y medio, las cuentas de España se habrían reducido, porque muchos de esos gastos ya están comprometidos, son periódicos, pero no se renuevan, se acaba sin incumplir nada. Nos dicen, no puedes incumplir con Europa. No, cumpliendo con Europa, cumpliendo con las organizaciones internacionales de las que estemos, diciendo, oiga, esta es la última cuota que pagamos, ya no vamos a pagar más. El preaviso lo doy ya. Eso se puede hacer. Puedes quitarte de encima una barbaridad de gastos brutales, una bajada de impuestos brutal, una desregulación masiva. Hay que eliminar normativa absurda. ¿Y se puede hacer en 100 días? No, se puede hacer en 10. Tenemos un documento preparado en el que hemos recogido una gran parte de las normas que son evidentemente innecesarias para los españoles. Y eso se puede aprobar en 10 días. Seguimos con una reducción masiva de impuestos, reforma del sistema de las pensiones. Garantizando el bienestar de los españoles, tenemos que cambiar un sistema de reparto, es decir, lo que hoy se cotiza, se paga hoy a los pensionistas, esto hay que darle la vuelta, hay que poner el dinero a funcionar, hay que establecer un sistema de capitalización. Y esto, de nuevo, se ha hecho. Suecia ha llevado a cabo una reforma del sistema de las pensiones brutal, Dinamarca, Chile, se puede hacer. Y esto se puede llevar a cabo y solamente hace falta ganas de hacerlo. ¿Qué pasa? Que por el camino muchos amigos del gobierno se van a quedar en el paro, se van a tener que poner a currar. Todos aquellos que vivían del presupuesto público, que son una barbaridad, pues se van a ir a las listas del paro. Pues chico, es lo que hay que hacer. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. José María Figaredo, secretario general de Vox. Mil gracias. Buen día. Secretario general del Grupo Parlamentario. Del Grupo Parlamentario. Yo digo lo que me ponen aquí. Nada, muy bien. Gracias. Grupo Parlamentario Vox. Buen día, buen negocio y feliz entrada de año. Muchísimas gracias igualmente.